Muy buenos días, mi nombre es Sebastián y bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial voy a hablar de cómo seleccionar metodologías de desarrollo y metodologías de gestión y algunas diferencias entre ellas. Bueno, primero que nada voy a hablar de lo que son las metodologías de gestión. Las metodologías de gestión son metodologías que apuntan principalmente a cosas como el tiempo, costos, riesgos, alcances de proyectos, recursos que voy a usar, comunicación, calidad, etc. Son características que principalmente nos afectan a cómo estoy haciendo el producto o desarrollando un software en este caso. Apuntan más que nada a las planificaciones externas del proyecto, que no deberían afectar en el cómo desarrollo, sino en cómo llevo a cabo mi proyecto de manera tal que obtenga una calidad adecuada. Entonces, por ejemplo, el poder tener un tiempo de entrega ya previamente visto, decir, no sé, que cada una semana o 2 semanas tengo entrega de hitos, cuando entrego un hito, qué fases debo cumplir, qué cosas debo hacer, no debo hacer, las comunicaciones, cómo llevo a cabo una comunicación, ya sea con mi cliente o con otras empresas, la calidad también es un tema bastante amplio, los recursos que voy a usar, cuánto voy a usar, los costos, todas las cosas que no sean directamente en el desarrollo. En cuando uno habla de metodologías de desarrollo, propiamente tal, se fija directamente a lo que son las actividades, los procesos, las fases de cómo estoy desarrollando. Por ejemplo, fases de análisis, fases de diseño, modelamiento, pruebas, tipos de pruebas, cómo van girando estas, si pueden ser iterativas, qué tan iterativas van a ser, la comunicación, por ejemplo, en este caso, comunicación entre el grupo en sí, qué tan transparentes son, si prácticamente es medir la amistad o la sociabilidad que hay dentro del grupo de trabajo, tipos de pruebas que voy a hacer, qué pruebas voy a hacer, si voy a hacer sistemas, prueba unitaria, cuántas voy a hacer, cuándo haré una prueba, en qué momento, las actividades, formas de llevar las actividades, etc. Como pueden ver, prácticamente son planificaciones externas. Para los que conocen, sería más que nada algo así como llevar una carta Gantt. ¿Cómo llevo esta carta Gantt? ¿Cómo genero esta carta Gantt? En cuanto al desarrollo, sería el cómo desarrollo cada una de esas actividades, cómo planifico sus fases, qué fases tienen cada una de ellas internamente. Entonces, vamos a ir con lo primero, metodologías de desarrollo. Vamos a hacer 2 distinciones. Una distinción entre lo que es ágil y tradicional. Esto de lo ágil es algo que nace prácticamente por un tema de nivel de ingeniería informática. Gracias a todos los avances que se han hecho y todos los cambios que ha generado la computación, ha sido necesario hacer también cambios en el tema de planificación. Es por esto que nacen estas dos modalidades. Prácticamente cuando hablamos de tradicional es todo lo que existe desde hace siempre en el área de la ingeniería. Cuando hablamos de ágil es algo bastante nuevo. Bueno, hoy en día no tan nuevo, ya es bien conocido, pero son metodologías que se van construyendo cada poco tiempo, son estructuras nuevas, son cosas que van cambiando, se van haciendo a medida de que va pasando el tiempo y tienen ciertas características muy puntuales que están claramente aquí expuestas. Bueno, algunas de ellas son que hay constante trabajo en equipo. En las metodologías tradicionales, si bien no dice que no hay trabajo en equipo, de hecho hay roles bastante definidos en algunas,
no, nunca habla de que hay un team, hay un feeling entre cada uno de ellos y que debe de haberlo. En cuanto a las metodologías ágiles, sí habla de eso y es bastante claro y que si no hay un trabajo en equipo real, no, esto no va a funcionar. Ya no es una metodología ágil, por así decirlo. Que hay constante involucramiento del cliente. Cuando hablamos de involucramiento del cliente, uno cuando se focaliza en un desarrollo de software, uno, si está en la universidad, se está acostumbrado a programar cosas uno solo, o a lo más en un equipo de trabajo de 2 o 3 personas, o quizás más, pero somos todos ingenieros informáticos, somos desarrolladores, somos programadores, y no pensamos en que el cliente, al final, que es a quien le estamos desarrollando la cosa, debería estar involucrado directamente con uno. Entonces, las metodologías ágiles dicen que el cliente es alguien importante, es alguien parte del grupo. Otra de las características importantes son cortas iteraciones. En un proyecto tradicional, una iteración puede ir mucho más de 2 meses, 3, 6 meses, un año. Empatía con el cliente, que es muy parecido al anterior. Aquí el cliente, uno es transparente con el cliente, o sea, yo le voy diciendo, él me va entregando, me va diciendo qué quiere, y por eso mismo nace esto de lo que es los requerimientos cambiantes. Normalmente en una tradicional uno toma requerimientos en un principio y esos requerimientos pasan por un análisis, una vez ya están tomados, pasa un diseño, se desarrolla y sale que sería algo así como lo que es la SDLC, que es desarrollo en cascada, donde uno no se puede volver a tomar nuevos requerimientos. En cambio, en una ágil sí se puede, en unas más que en otras, pero es una de sus características principales. Bueno, pasando de eso, voy a hablar de lo que son metodologías ágiles. No voy a hablar en este tutorial de lo que son las tradicionales, pero las metodologías ágiles, aquí tenemos 3 metodologías, hay muchas más. Estas son bien conocidas y son bastante estándar, por así decirlo. Tienen características bien puntuales que han sido usadas y han sacado muy buenos resultados. Está la programación extrema, o XP, como le dicen algunos, la abreviación, la cual se basa en... aquí tengo otra forma de lo mismo, pero con un poco más detallado y más individualizada. Programación extrema tiene 1, 2, 3, 4, 5 pilares fundamentales. Todas las otras son características, pero no tan relevantes. Dentro de ellas estaría la programación en pareja, que propone que existan 2 programadores programando. Cliente in situ, que dice que el cliente debe estar en todo momento para hacerle consultas, mostrarle un prototipo, etc. Se enfoca en que es necesario, o sea, cuando hablamos de que es necesario, hablamos de cuando uno tiene un proyecto, un requerimiento, para terminar el requerimiento muchas veces uno tiene que prácticamente amononarlo, le hace una funcionalidad, más de un botón, 2 botones, características especiales, pero XP dice, no, ¿sabes qué? Hay que ir directo a que haga lo que tiene que hacer y luego nos preocupamos del resto. Requerimientos cambiantes. Bueno, XP, como es una de las madres de lo que son las metodologías ágiles de desarrollo, tiene bien calcado que ellos están dispuestos a tener un cambio de requerimiento, un cambio de requisito. O sea, el cliente, al estar tan involucrado, puede constantemente estarte cambiando los requisitos. Ahora, esto va tan a favor como en contra, pero si se logra adecuadamente, va a salir espectacular. Planificación con historias de usuario es algo bastante único de XP. En realidad también se usan para otras, pero una de sus características también principales. Historias de usuario se componen de varias historias que pueden darle solución a
un requerimiento, un requisito del usuario, en el cual también involucras al usuario. Bueno, así como hay para XP, hay para UP, que en este caso UP es una metodología que viene de una tradicional, pero se transporta a una metodología ágil, se acomoda, evoluciona, por así decirlo, para poder estar a la par de una metodología ágil, donde prácticamente lo que ellos dicen o proponen que para pasarse toda la cantidad de informes que tenías que hacer en una tradicional ya no la haces en una ágil, pero mantienes el modelo. El modelo es bastante bueno, aunque tiene ciertas falencias como que requiere un poco más de tiempo, es orientada al control de riesgo, se focaliza en eso, hace demasiadas pruebas, pero si quieres un software de calidad, y yo creo que a nivel de ágil, creo que AUP sería una de las mejores opciones. También tenemos Crystal, que también tiene, no tan excesivo como AUP, pero también tiene bastante el tema de lo que es la seguridad y la calidad. También hace pruebas de unitarias como pruebas de integración, y tiene, pero como característica principal, es un único espacio físico de trabajo. No están divididos ni están aparte, un grupito por allá, un grupo por acá, no, todo el grupo está en la misma sala, está trabajando en conjunto, una armonía transparente total, y no solo transparente en el grupo, sino que transparente también con el cliente. Bueno, pasando de esto, vamos a lo que son la diferencia cuando hacemos una metodología de gestión. Como ya hemos dicho, las metodologías de gestión ya son como a nivel de planificación general del proyecto, y aquí también tenemos gestión ágil como gestión tradicional. Ahora, las metodologías de gestión particularmente nacen las metodologías de gestión prácticamente puramente del área informática, debido a que las tradicionales son y siempre han sido utilizadas en todos los áreas de la ingeniería, ya sea industrial, de construcción, de producción. Habitualmente en esas áreas siempre se usa una tradicional por temas de estándares, de que funcionan así, tienen los equipos necesarios, es prácticamente las guías que están hechas para tradicional son muy buenas, pero llevándole a áreas de ingeniería de la índole de una construcción grande, de una industria, etcétera. Cuando la llevamos a un tema puntual como ingeniería de software, una metodología ágil por lo general sería la mejor opción, lo cual no dice que uno no puede usar tradicional, pero las tradicionales raramente van a ser mejor para un proyecto informático, debido a varias características en particular, porque tienen muchas características, muchas actividades o procesos que no son útiles, no son usables por un desarrollo de software. Bueno, ¿cuáles características que distinguen una de la otra? Por ejemplo, aquí requiere conocimiento de todos los requisitos. Una metodología ágil no es necesario tener todos los requisitos, debido a que por una parte está el cliente y por otra parte uno va iterando. En las tradicionales también se permite hoy en día iterar, pero no es tan flexible como una metodología ágil. En una metodología ágil es iterativo, bueno, lo dice ahí mismo. Informes de seguridad y control, no es algo de que se haga en una metodología ágil. Informes de versión tampoco es habitual. Ahora, hay algunos informes que sí podrían ser útiles en una metodología ágil y en una metodología en un desarrollo de software, sobre todo cuando hablamos de cosas de calidad. Habitualmente cuando uno
dice calidad, por lo general es sinónimo de tradicional, pero no todo. Porque hay veces que simplemente estás haciendo procesos de más que no tienen necesariamente que ver con la calidad. Requerimiento requiere un modelo de organización de roles complejos. Las tradicionales siempre tienen roles, tienen un jefe de proyecto. De hecho ahí está, requiere necesariamente un jefe de proyecto. Las ágiles tienen jefes de proyecto, como lo es en AUP, pero habitualmente, aunque AUP es de desarrollo, pero también uno debe ir combinando. En una metodología ágil no hablamos de una necesidad de un jefe que esté administrando todo, sino que prácticamente podrías incluso hacer desaparecer a este jefe y integrarle toda esta responsabilidad al grupo en sí. Esa es una gran distinción que hace entre las metodologías ágiles y tradicionales. Bueno, particularmente todas las características que están acá son características que distinguen una de las otras. Voy a hablar rápidamente. Estas también son características que pueden ir leyendo y revisando. Son dos metodologías de gestión, son las más conocidas, Scrum y Kanban. Scrum es muy utilizada, sin embargo, y Kanban últimamente, muchos hablan de que Kanban es mejor, pero es mejor por este tema en particular, que se basa en un modelo altamente adaptativo. En un informe que tuve que dar hay una frase bastante particular cuando hablamos entre Kanban y Scrum, y es que Scrum tiene, si también es cierto que es bastante adaptativo respecto a una metodología tradicional, si le quita una pequeña característica a Scrum, ya deja de ser Scrum completamente. En cambio, Kanban, al tener tan pocas características, de hecho, que son las que están aquí mencionadas, por ejemplo, como los trabajos en procesos fijos, que es adaptativa, tiene una transparencia total entre los integrantes y sus acciones. En Scrum no dice que sea necesario. Como pueden ver, son muy pocas las características de Kanban en comparación a la Scrum, porque Scrum tiene bastante otras cualidades. Por ejemplo, el hecho de tener reuniones. En Kanban uno tiene, pero no debe, o sea, tiene, pero son flexibles. En Scrum son reuniones diarias, existen roles para los integrantes del grupo. En Kanban no te dice que debas tenerlos, tú puedes crearlos o no crearlos. Iteraciones de duración fija. En Kanban tú no te dicen que tienes que entregar en un tiempo único las cosas, sin embargo te dice que Kanban sí te fija que puedes tener una cantidad máxima de procesos o actividades o requisitos que estés haciendo en cada iteración. Finalmente hay un modelo que dice que ya sea Scrum o Kanban, ambos siempre llegan, porque si bien Scrum te dice que puedes tomar tantos como quieras, pero te fija un tiempo límite, hay una cantidad de requisitos que uno puede cumplir en ese tiempo al final de cuentas. En cuanto a Kanban te dice que tienen que ser una cantidad siempre fija, pero el tiempo no es importante. Entonces esas son algunas diferencias que hay entre Kanban y Scrum, además de que Scrum tiene más referencia a lo que son el grupo de trabajo y a los tiempos. Kanban, a diferencia de Scrum, al tener tan poco, uno le puede agregar cualidades
para acercarse un poco más a Scrum si es que es necesario o a otra metodología, incluso agregarle pequeñas cosas a una metodología tradicional y va a seguir siendo Kanban. Sin embargo, Scrum, si le quitas una, ya no es Scrum y lo más seguro es que sea más cercano a Kanban. De hecho, hay una unión entre ellas que es el Scrum, ¿no? Que tiene como su inicio en base a esto. Bueno, estas son más que nada las metodologías, básicamente. Me falta mencionar estos últimos, que son cómo las seleccionan. Aquí tenemos una selección que es puramente cuantitativa, y acá tenemos un tipo de selección que no es tan cuantitativa, más bien es entre cuantitativa y cualitativa, debido a que no, como pueden ver, aquí yo pongo lo que mi proyecto requiere y si lo requiero, cuál de ellas lo satisface, o si ambas las satisfacen. En este caso yo puse solamente diferencias entre ellas, porque el resto se asume que son iguales. Entonces, aquí simplemente estoy contando características y al final llevo a un total, pero no estoy diciendo qué característica es más fuerte que la otra y una puntuación exacta. Aquí, como pueden ver, sí, uno puede manipular, y al saber cuáles son más fuertes en una metodología le puedo dar un puntaje más alto, y esto me puede implicar que con 2 de estas, en comparación aquí a lo mejor podría tener 4, pero estas 4 características no son tan fuertes dentro de XP, por ejemplo. Sin embargo, me salen 2 o 3 características en Crystal que son muy fuertes, y eso implicaría tener un mayor puntaje. Por ejemplo, quizás yo le pongo 3, 3 y 3, y aquí borro 1, y tengo 4 características, y acá podría tener hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 características versus 4 características de Crystal, y este no daría más puntaje que esta de acá, a pesar de tener más características seleccionadas que yo quiero, o que yo quizás debo usar o quisiera usar en mi proyecto. Pero ¿por qué sucedería esto? Simplemente porque acá estas características de XP no son tan fuertes como estas otras características. Sin embargo, en Crystal yo encontré características que puntualmente son muy fuertes en ella y por ende tienen un valor más alto. Esto sería una forma cuantitativa de llevar a una elección más objetiva. Sin embargo, esto necesita de un trabajo un poco más pulido, porque quizá hay alguna aquí que tenga un poco más de puntaje que la otra, etcétera. Eso va a depender de cada uno y del proyecto además. Bien, espero que les haya servido el tutorial. Me despido, muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián y nos vemos.